Ok, niña, buenos días. Solo vamos a esperar a que se unan sus compañeros para dar inicio a la clase. Ups. Daba la notificación que se unía Daniel, pero no aparece en los... Ahí está. Bien, ya esperamos suficiente. Buenos días a quienes estamos presentes y han respetado ahí la hora de inicio y están pendientes de las notificaciones. Esperaría que a partir de este día ya estemos participando como se debe. No estamos hablando con mesas, con objetos inanimados, son personas. Por lo tanto, a partir de la próxima semana va a ser obligatorio que ustedes, octavo grado, activen su cámara, ¿sí?
insisto y repito, a partir de la próxima semana es obligatorio en clase de informática que tengan activa en todo momento su cámara web. Respondan si han entendido y escuchado la indicación. Sí. Sí. A ver, los demás, solo Ana está presente. Sí, profe. Bien. Melanie, Marjorie. Repito el llamado. Marjorie, Fabiola y Melanie Lisbeth. ¿Escucharon y entendieron la indicación? Sí, profe. Marjorie. Sí. Hay que responder a los llamados, Marjorie. No sé si hay interferencia o si hay mucho ruido ahí en casa, así que por favor, estate pendiente. Si no puedes abrir el micrófono, escríbelo por el chat. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio con las temáticas de acuerdo a nuestro calendario de actividades. Sé que se ve borroso, está bastante incómoda la vista, la resolución, pero igual se les va describiendo lo que tenemos en pantalla y estos documentos lo vamos a tener en el aula virtual, así que no se preocupen. Para este día vamos a desarrollar el primer tema, conozcamos la computadora, hardware, software, firmware y humanware. Para la semana del 8 de febrero tenemos dos temas, clasificación, característica e historia de los componentes de la computadora, instalación, requisitos y compatibilidad de hardware y software. Luego, semana del 15 de febrero, gestión de drivers, limpieza de archivos y mantenimiento básico. Toda esta teoría que vamos a desarrollar estas 3 semanas, el mismo 15 de febrero vamos a tener el laboratorio acerca de ellos. Atención, repito, todo lo que vayamos desarrollando durante estas videollamadas es lo que va a aparecer en ese laboratorio. Luego, y antes de que pierda el detalle, el 15 la mecánica va a ser la siguiente. Se hace la videollamada normalmente y a las 12:15 que finaliza, se va a publicar el enlace del laboratorio tal cual se ha estado haciendo siempre. Obviamente hay que almorzar, va a ser hora de almuerzo, así que a partir de la 1 ya será buena hora para que usted comience con dicho laboratorio. Medio escuché que alguien abrió su micrófono, ¿alguien quería opinar o consultar algo? Señores, señoritas, contestemos que no estoy hablando con mesas, son personas. ¿Nadie quería opinar o consultar algo? Repito la pregunta. Si nos mantenemos con esa actitud, octavo grado, va a haber problemas. Necesitamos establecer comunicación directa y clara. No estamos, insisto, desde la semana pasada, no es un esfuerzo solo el docente, sino de ustedes y sus padres de familia. Si esto se mantiene, vamos a tener una reunión muy seria con sus responsables. Por última vez, ¿se ha comprendido la situación? ¿Hay alguna consulta? No, ninguna duda. Nuevamente solo Ana está presente. Después del regaño, pero es la única que ha contestado. ¿Y los demás dónde están? Daniel, Marjorie, Melanie. No hay duda. No hay duda, profe. No, no hay dudas. Siguiendo. Desde el 22 de febrero, Unidad 2, Tecnología y Sociedad, con sus respectivos temas, conocimiento, aplicación y convivencia de la tecnología y la tecnología como herramienta de negocios. Para el 1 de marzo vamos a tener dos pequeños temas, tecnología y economía, más concreto, y ciberseguridad. Nuevamente, ese mismo día, 1 de marzo, el laboratorio correspondiente.
Estos calendarios de actividades siempre van a tener la misma estructura para que nos vayamos ubicando nuevamente. El número de actividad, la descripción de la misma, lo que se va a evaluar, porcentaje y la fecha que se va a evaluar. Si se fijan, está codificado con diferentes colores para que ustedes estén al tanto de qué se va a evaluar en cada evaluación. Para el caso de la unidad 1, está todo en verde, se va a evaluar 15 de febrero. La unidad 2, que está en amarillito, para el 1 de marzo. Unidad 3, en este color extraño Barney, para la semana del 15 al 22 de marzo, antes de las vacaciones. Y la última unidad, el 19 de abril. Continuando con los contenidos. De la unidad 3 vamos a comenzar con procesadores de texto. Los temas para ese caso van a ser parte teoría y parte práctica. Editores, procesadores de texto, formato de texto y páginas y maquetación básica. 15 de marzo tenemos estilos de texto y tablas, inserción y posicionamiento de imágenes. Y finalmente, que igual se va a estar trabajando durante toda esa unidad, pero es solamente para organizarlo como tema, Google Docs. Repito la indicación de la semana pasada. Todos vamos a estar trabajando con Google Docs. Nada de Office, nada de LibreOffice ni alternativas. Solamente Google Docs. Quien presente un trabajo en un formato que no corresponda a lo solicitado automáticamente tiene 0 por no seguir las indicaciones de la actividad. Para el caso de esta unidad 3, no se va a hacer un laboratorio, va a ser un trabajo práctico que se va a realizar durante 2 semanas, del 15 al 22 de marzo. Vamos a estar aplicando todos los conocimientos, todos los temas de esa unidad a un tema designado. Se les va a dar el tema, luego se les va a dar las indicaciones concretamente de qué se va a evaluar, cómo lo van a hacer y en qué momento lo van a hacer. Porque recuerden que si no lo hacen en la forma indicada, no van a tener los resultados esperados. Luego, para la unidad 4, tenemos hoja de cálculo y productividad. Los temas, desde el 5 de abril, conceptos básicos de hoja de cálculo, estructura de fórmulas y funciones. Para la siguiente semana, resolución de casos prácticos en hojas de cálculo. Se les va a dar una serie de problemas para que ustedes apliquen los conocimientos de la semana anterior y esa misma semana. Para el 19 de abril, se va a mantener la misma mecánica que la unidad anterior, un trabajo práctico aplicativo. Si el calendario no cambia, del 26 al 30 de abril serán los exámenes de periodo. Todo lo que se ha visto en las videollamadas y en los trabajos prácticos es lo que va a entrar en dicho examen. ¿Sí? Si hay alguien que por X o Y razón no está presente en la videollamada, tiene que notificar la dirección y dar una razón confirmable, una razón de peso comprobable del por qué no está presente en la clase. Repito, este documento lo vamos a tener ahí disponible en su aula virtual para que puedan darle una mejor ojeada. Tenemos entonces nuestro primer tema, conozcamos la computadora. Se les había dicho la semana pasada que deben tomar apuntes tal cual fuera una clase normal. La fecha, el tema, que para el caso, ya lo había mencionado, conozcamos la computadora, dado que va a ser muy esporádico cuando se les dicte algún término que deban copiar en su cuaderno. Ojo, sabemos que todo lo que se dicta, al menos en mi caso, que es poco, es ítem directo de examen. Si alguien me va a decir, profe, yo no sabía esto, yo no lo estudié, porque simple y sencillamente no estaba presente en la clase o no puso atención.
de los esquemas que vayamos a realizar, porque va a ser más fácil trabajar en el esquema y explicando a medida avanzamos la clase. El esquema, si su resolución de pantalla lo permite, puede tomarle una captura para luego copiarlo en su cuaderno. Pero, por regla general, el esquema que vayamos a desarrollar acá siempre se va a publicar en el aula para que usted lo tenga de referencia. Y repito, ese esquema tiene que copiarlo en su cuaderno. ¿Que por qué lo vamos a copiar? Me va a preguntar. Simple y sencillamente es un repaso para que usted asocie mejor todo lo que ya se desarrolló en la videollamada y el concepto que está en el esquema. Para la computadora, para lo que vamos a denominar un sistema informático, no en sí las partes, vamos a ubicar 4 grandes dimensiones. Las 2 que ya conocemos desde el año pasado, hardware y software. Hagamos de cuenta y caso que esta es una línea recta. Ahora sí. Hardware, software, y vamos a agregar 2 más, el firmware y el humanware. Antes de seguir con cada uno de estos conceptos, 2 que ya conocemos, 2 nuevos, podemos ubicar un sistema informático como un conjunto de elementos necesarios, atención acá, para la realización y utilización de aplicaciones informáticas. Así es que, el año pasado nosotros teníamos una pequeña división en el hardware. Establecíamos la diferencia entre componentes indispensables y los componentes no indispensables, accesorios, o le poníamos ahí la palabra periféricos. Cuando ya establecemos este concepto de sistema informático como tal, todos los elementos por fuerza deben estar presentes para el correcto funcionamiento, y es aquí donde el concepto de humanware es el más importante de todos. Teníamos como hardware las piezas tangibles. ¿Cuál era la palabra clave acá? Partes tangibles o físicas de la computadora. En el software, palabra clave, intangible. Todos los programas y aplicaciones directamente. Ahora bien, ¿qué es el firmware? Por definición, es una pieza de software que está directamente grabada en el hardware. Pero, ¿para qué me sirve ese firmware? ¿Cómo explicarlo de una forma? Por definición física, el firmware es un chip, una parte de la motherboard que le da instrucciones a la computadora de cómo iniciar. Por lo general se le conoce en las computadoras antiguas como la BIOS. En las computadoras más actuales, la BIOS todavía se utiliza, pero las más actuales tienen el UEFI. Para los teléfonos, quien conoce de eso, simplemente le llaman flash. Pero es todo exactamente lo mismo. Son rutinas de inicio a nivel de hardware para el inicio del dispositivo. Ahora, respecto al humanware, ¿a qué se refiere? Es el componente humano de todo este sistema. Cuando nosotros establecemos la relación computadora-ser humano,
es porque precisamente es la persona quien la utiliza, quien la programa, quien gestiona todos los recursos que ahí están, utilizando todo lo programado. Vamos a ver, Pimentel. Necesito que me des ahorita un ejemplo del hardware que nosotros ya conocemos, pero de todo aquello que sea indispensable. Sí. Algo que sin ello no pueda funcionar la computadora y en todo caso este sistema informático. A ver, Pimentel, te escuchamos. Creo que el mouse, el teclado. Mouse y teclado. Sí. Que son, habíamos dicho, dispositivos de entrada. Marjorie, pieza de software para la computadora, que ya conocemos desde el año pasado, pieza de software indispensable para el funcionamiento de la misma. Te escuchamos, Marjorie. Marjorie. Seguimos con la no participación, Marjorie. No vamos a estar llamando a cada rato para ver si se te da la gana de cumplir con esto. Recordemos que esto es parte de su nota. A ver. Melanie. Una pieza de software indispensable para el funcionamiento de la computadora, para que este sistema informático funcione adecuadamente. ¿Te escuchamos, Melanie? Melanie. Ya se les ha dicho, si no van a abrir el micrófono, utilicen el chat, pero no podemos estar así de expectativa. A ver, señores, señoritas, ¿qué sucede para que ustedes no estén participando de la clase? Esto no es estar solo dando y dando y dando la clase para que ustedes solo escuchen y no produzcan nada, en este caso, sus conocimientos. Melanie, ¿hay algún inconveniente? O abres el micrófono o escríbelo en el chat, pero necesitamos que establezcas comunicación. Bueno, señores. Dado que, a ver, dice Ana, el sistema operativo, nos dice en el chat, ahí estamos bien. Dentro del del software, esto es el primero que tiene que arrancar. Del firmware, que es el concepto nuevo que estamos introduciendo ahora. Ya lo mencionamos, es el BIOS, la UEFI, la flash, en el caso de los dispositivos móviles. Luego del firmware, el sistema operativo es lo primero que debe cargar. En jerarquía, después de esto, van a ir los drivers, que son, habíamos dicho, todas aquellas piezas de programa que le indican al sistema operativo cómo manejar una pieza de hardware. Y por último, ya tenemos acá el humanware. Para este caso podemos hacer la división en 3 dimensiones. Primero, por lógica, el usuario. Luego de eso, tenemos los desarrolladores. Al final de toda esta cadena, que más que cadena es un conjunto, todos son importantes acá.
todos los técnicos que le puedan dar mantenimiento a nuestro sistema, ¿sí? Nosotros cabemos dentro de la categoría de usuarios. Si creamos un programa para una aplicación específica, somos los desarrolladores y todos aquellos que reparan la computadora, por lógica, los técnicos. Hasta ahorita vamos entendiendo todo esto. ¿Hay alguna consulta? No, ninguna. Bueno, yo No, no. no. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Bye. Insisto, necesitamos establecer comunicación porque esto no puede ser solo en una dirección, ¿ya? Ya sea por micrófono o por chat, necesitamos saber de ustedes. ¿Todos estamos por acá? Confírmenme, ya sea por micrófono o por chat. Sí. Ana está por acá, Pimentel está por acá, Melanie, Sí. ahí estamos, bien. Ok. Esto desde el aspecto más, digamos, superior, toda esta división de las cuatro dimensiones, le vamos a llamar, hardware, software, el firmware y el humanware. En algunos libros de informática pueden encontrar que el firmware es simplemente una parte del software. En parte tienen razón, ya les había indicado, ya les había explicado, porque es una secuencia, es un software, es una pieza que le da instrucciones al resto de la computadora solo para el inicio. Atención acá. Pero hay otros libros incluso que lo clasifican dentro del hardware porque no es, como decir algo, un disco duro en el cual instalamos el sistema operativo, etcétera, etcétera, sino que es literalmente un chip, un chipito, un circuito integrado. Ya entrando desde a un nivel un poco más concreto, podemos ubicar la estructura, no ¿cómo que se llama? El key, CPU, etcétera, sino se le llama arquitectura de una computadora, ubicando siempre, ¿dónde está el lápiz? Aquí está. Ubicando acá, primero, nuestro CPU, nuestra unidad de procesamiento central. Luego tenemos acá una unidad de memoria. Por lo general la denominamos ROM. Que recordemos, la ROM es memoria de solo lectura, Read Only Memory. Esto vendría siendo la estructura lógica de una computadora, pero relacionándolo con los dispositivos que ya tenemos. Para que la computadora funcione adecuadamente, luego de encenderla, y que me dé un proceso, un resultado, necesitamos primero de nuestras unidades de entrada, nuestros dispositivos de entrada, ya conocidos, los mencionados anteriormente, mouse, teclado, puede ser en todo caso una webcam, el escáner, micrófono, etcétera, dispositivos de entrada. Una vez la computadora obtiene la información del exterior, ya sea mediante esos sensores o directamente mouse, teclado, etcétera, todo esto va directamente a el CPU para ser procesado. Una vez ha sido procesado, si es necesario, pasa por la memoria ROM para guardarse. Y cuando todo esto ya ha sido procesado en la computadora, hagan de caso que es una línea recta, tenemos directamente nuestros dispositivos de salida. Como estructura secuencial podemos ubicar esto. Toda esta secuencia
es la llamada arquitectura de von Neumann. Que fue uno de los pioneros en el desarrollo de la lógica, el pensamiento para las computadoras modernas. Vamos a ver, a quemarropa. Pimentel, ¿hay alguna arquitectura que hayas escuchado mencionar? No. No, ¿verdad? Bueno, Ana, Melanie, No. cero. No. Cero también. O sea, cero de que no lo conocen. Esto nos va a llevar un poquito más adelante con las diferentes arquitecturas de las computadoras. Cuando ustedes les venden, o más bien les vendían, porque ahora solo hay un tipo, computadoras, les decían, va a querer, ¿dónde está la pista? Aquí está. Va a querer una x86 o una x64. ¿A qué se refiere esto? Dentro del CPU vamos a tener un microprocesador que tiene, se le llama un bus de datos. Un ancho en el que, o más bien un espacio definido para que éste pueda realizar diferentes operaciones. Para las x86, que era más que todo cuando existía Windows XP, habían pocas aplicaciones que aprovecharan al máximo toda la capacidad del CPU. Con la de 64 bits ya incluimos todos los conceptos de microprocesadores de multinúcleo, de varios procesadores. De hecho, pueden decir que esto no tiene mucha lógica. ¿Qué tiene que ver 86? Porque este es de menor capacidad que el 64. Este x86, lo voy a hacer en otra página. Este 86 no viene directamente de la capacidad de bits del procesador, sino que viene solo del nombre de un microprocesador. El Intel ...8600, si mal no recuerdo, que era un código de uno de los primeros microprocesadores, porque la realidad es que esta arquitectura mal llamada de x86 en realidad es de 32 bits. En cambio, la más reciente, ahora sí va a tener sentido, es el doble, 64 bits. ¿Cuál es la característica de esto de arquitectura de 32 bits? Tienen solamente un núcleo, a lo mucho dos procesos, que se les llaman en inglés threads, hilos. En cambio acá pueden ser más de dos núcleos para las arquitecturas de 64 bits, que es donde tenemos los Core Duo, todos los i3, i5, i7, etcétera, en adelante, y todos los microprocesadores modernos. Aquí ya van varios procesos, se le llama multiprocesos. Esto no se refiere a que usted va a tener, por ejemplo, Google Chrome, el navegador, un reproductor de música abierto al mismo tiempo. En las computadoras de 32 bits se puede realizar eso, o más bien se podía porque ya están bastante desfasadas, pero se refiere a procesos más a nivel de núcleo. Hasta ahorita, ¿hay alguna consulta? ¿Nadie se me ha perdido? Ana, Pimentel, Melanie. No, ninguna duda. Pimentel, ¿todo claro? No hay duda. Sí, profe. Vaya, no me digan sí por compromiso. Si hay algo que verdaderamente se
se les ha escapado, no han comprendido del todo, díganlo para repetirlo. Porque no tiene gracia que yo les esté dando la charla si es una charla que está demasiado alta o simplemente no lo entendieron. Sí, sí, es claro, sí, sí, o sí, no, o definitivamente no. Señores, ya sea micrófono o chat, cualquiera de los dos. Y si hay algún corte, avísenme, porque a veces el inter falla. Aquí me contestan. Bien. ¿Los demás? Bueno. No, profe, Hola, ¿quién llama? no hay ninguna duda. Bueno. ¿Dónde está el mouse? Aquí está. Cuando ya vamos a hablar directamente de lo que hay dentro de un CPU, vamos a ubicarnos en su estructura lógica, se le llama. No es como que cuando al abrir un microprocesador van a encontrar estos cuadritos directamente, no. Sino que es una forma gráfica en la que se representa todo lo que pasa dentro de él. En un microprocesador vamos a ubicar estas, ¿dónde estás? Aquí estás. Estas partes. Ahí vamos. La letra está fea, pero medio se entiende. Ubicamos una unidad de direccionamiento. En las computadoras antiguas, que realmente para los 80 ustedes podían construir una computadora directamente con componentes electrónicos básicos, llámense transistores, llámense microcontroladores, tenían un montón de puertos, se les llamaba. Simplemente eran unidades en las que el microprocesador, el más básico, daba un bus de datos, o sea, una cadena de 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, etc. ¿Sí? Entonces, esta unidad de direccionamiento es la que le dice, vaya, esta cadena de números, de ceros y unos, se va a ir para este puerto, esta otra cadena se va a ir para acá, etcétera, etcétera. Luego, tenemos una unidad bus. Hagan de caso que es una línea recta. Que en conjunto con esta unidad de direccionamiento es la que termina de ubicar los datos donde corresponda. Tenemos un espacio un poco más apartado. ¿Dónde está el lápiz? Unidad de ejecución. Aquí es donde interviene una de las partes lógicas más importantes, la ALU. ¿Qué es ALU? Es la unidad aritmética lógica. Cuando se ve la historia de las computadoras y se encuentran con las desarrolladas en la década de los 50, 60, 70, UNIVAC, Mark I, etcétera, etcétera, por lo general lo que encuentran en los libros y en Wikipedia es, estas computadoras podían realizar complejos cálculos numéricos, pero hasta ahí. No había nada de sistema operativo, no habían programas, etcétera, etcétera, nada de eso. Directamente cálculos matemáticos. O sea, ¿por qué una computadora va a ser prácticamente una calculadora superdotada? Porque todos los procesos, todos los programas, etcétera, incluso las imágenes, son nada más que el resultado de complejos cálculos. Entonces, la LU es la que se encarga de realizar esos procesos. Ustedes habrán escuchado que en los últimos días, incluso los últimos años, hay algo llamado Bitcoin. Lo voy a poner por acá en otro color. ¿Dónde está el lápiz?
El Bitcoin, junto con otras monedas electrónicas, no es nada más que el producto, es un número, es una cadena de números y letras. Podría parecer hexadecimal, no lo sé, pero simplemente es el resultado de un complejo, muy complejo cálculo numérico. Los que están, se le llama en ese ámbito, minando las bitcoins, tienen computadoras dedicadas exclusivamente a realizar esos cálculos para obtener dichas monedas. Es un programa, bueno, en concepto simple, pero en ejecución bastante complejo porque necesita unas computadoras bastante potentes, ¿sí? Por lo general tarjetas gráficas. Dentro de esta ALU tenemos una unidad de control. Uy, vamos a hacerlo en negro siempre. Ahí está. Vaya, recuerden que ahorita lo importante es que estén poniendo atención. Todos estos dibujos, esquemas van a estar en su aula virtual para que luego lo trasladen a su cuaderno. Todos los componentes del CPU tienen comunicación entre ellos, pero si se fijan, tienen una jerarquía, un orden para ello. Tenemos acá la unidad de instrucción. Que se comunica directamente con la ALU y recibe datos de la unidad de bus. Por último, tenemos la memoria. Que esta recibe de la unidad bus, recibe solamente direcciones y también recibe y envía datos. Uy. ¿Qué significa todo esto? En los microprocesadores más antiguos e incluso algunos modernos de gama baja, se les llama microcontroladores PIC, por ejemplo, para funcionar tienen una serie muy limitada de instrucciones, se les llama código assembler. Cuando ustedes quieren programar todo eso en el assembler, ahí oigo que alguien quiere hablar. ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Bien. Les decía que cuando ustedes quieren programar alguna secuencia lógica en uno de estos microcontroladores básicos, le podemos llamar básicos, ustedes deben utilizar esa serie limitada de instrucciones, el código ensamblador. Este código es, después del binario, el único código que las computadoras, o en este caso los microprocesadores, pueden interpretar directamente. Ustedes no le pueden decir a un microprocesador, qué sé yo, enciéndete. No. ¿Por qué? Porque obviamente no lo va a entender. Podrían ustedes decirlo de manera hablada, pero para eso necesitan sensores, necesitan decodificadores, etcétera, etcétera, para que toda esa información que se presenta en la voz, en audio, se transforme en ese código assembler que el microprocesador puede entender. ¿Sí? Hasta ahorita hay consultas. ¿Todo claro? Sí. No, no hay consulta. O sea, ¿sí o no? Me confundí porque Sí, los está dos todo hablaron al claro. tiempo. Pimentel, claro. No, no hay consulta.
Melanie, no te entendí bien, lo siento. Todo claro. No, no hay consulta. Bien, estamos por acá. Vamos a dejar esto de informática hasta este punto. Si se habrán fijado, el día de ayer por la mañana, domingo, se hizo una pequeña publicación hablando sobre los horarios de artística. Los que se publicaron no coinciden con los que se habían repartido y no hay videollamada de artística. Eso se mantiene porque en ese momento en el que a ustedes se les ha programado estoy atendiendo a otro grado. Así que la indicación se va a mantener la misma que se les dio la semana pasada. Lo de artística se les va a publicar directamente en el aula. Cuando hay algún proceso que deban conocer, se les va a poner un video de mi propia mano para que ustedes vean exactamente cómo debe realizarse, ¿sí? Así que por el momento no hay videollamadas de artística. Lo que sí vamos a estar haciendo, igual que la semana pasada, es utilizar estos últimos minutos de las clases de informática para dar las indicaciones más generales de esa misma actividad de artística. Permítanme, voy a encender la luz por acá. Ahí estamos. Vamos a ver. ¿Sí se ve la hoja ahí medio panda? Sí. Sí. Bien. Tenemos nuestra hoja. Vaya, ahorita solo lo voy a dibujar a la brava para que nos vayamos ubicando. Tenemos nuestra hoja de papel bond, ¿sí? Se les había dicho, la indicación del año pasado se mantiene, que hay que hacerle un margen decorativo. ¿De cuánto? De 2 centímetros. Pero, este año, como vamos a estar trabajando con hojas sueltas, ¿qué sucede? Vamos a dejarle un pequeño margen más. Profe, una pregunta. Dime. ¿Lo vamos a hacer en páginas así de papel bond o lo podríamos hacer en la libreta que hicimos el año pasado? Mejor todavía, si todavía mantienen esa libreta en buenas condiciones y con bastantes páginas, lo hacen ahí mejor. Ya voy a dar la indicación ahí. Vaya, pero antes de seguir, todos tienen la libreta todavía. Daniel la tiene. Ana, ¿la tienes? Sí. Yo sí. No, no la tengo. O sea, espérenme. Hablaron las dos al mismo tiempo. ¿Quién sí y quién no? Yo no. Ana no la Y tiene. yo sí. Melanie sí la tiene. Entonces esta indicación sería en todo caso para Ana y para quien más no la tenga. Cuando trabajen, igual todos en determinado momento pueden perderla o no sé, porque el año pasado varios me dijeron lo mismo, mire, perdí la libreta. Entonces, para páginas sueltas que vayamos a trabajar, van a dejar un primer margen acá a la izquierda de 2 centímetros, ¿sí? ¿Para qué va a ser ese pequeño margen de 2 centímetros? Cuando regresemos de manera presencial, primero Dios sea pronto, todos los trabajos que vayamos a hacer de esta forma, en hoja suelta, los vamos a anexar a la libreta, si es que la encuentran, si es que la tienen, o si definitivamente no tienen la libreta, con esas hojas vamos a crear una nueva, ¿sí? Así que este espacio amarillo, no sé si alcanzan a ver ese medio color, este espacio de 2 centímetros va a ser para esa encuadernación. Luego, dejando de lado este espacio, vamos a hacer el tradicional margen de 2 centímetros por cada lado. 2 centímetros, 2 centímetros, 2, 2, 2.
2, siempre 2 centímetros. Siempre va a haber ese pequeño margen decorado. Va a haber semanas en que se les diga, esta semana vamos a hacer un margen decorado de hojas, por ejemplo. O esta semana vamos a hacer huellitas de perro, etcétera. Ahí se les va a dar la indicación. ¿Qué es lo, digamos, lo que cambia un poco? Voy a hacer esto para separar un poquito mejor el espacio. Recuerden que son plumones de punta mediana, así como estos Sharpie. Ojo que no los he mandado a comprar Sharpie en ningún momento. Entonces estoy diciendo similares a estos, los Sharpie, porque son los más comunes. Si tienen Facelita, pues Facelita. Si tienen, ¿qué otra marca? No sé. Ahí ustedes verán, pero que sean punta mediana. Si son punta fina, primero, se les van a acabar muy rápido. Segundo, se van a aburrir más rápido todavía porque el trabajo es grande. ¿Sí? Así que mejor con plumones de punta mediana. Tenemos nuestro margen decorativo, el margen para la encuadernación y el espacio de trabajo. Cuando vayamos a trabajar nuestra hoja, lo primero que van a hacer acá es el nombre en esta línea, luego el grado. Debajo de estas dos cosas, el tema o indicación que se esté viendo. Y pasamos una línea para que el espacio restante sea el del trabajo. Siempre lo van a hacer de esa forma. Que le van a dar vuelta a la página para que quede horizontal, ¿ok? Pero el membrete siempre va a estar en esta posición, sin excepciones. ¿Estamos claros con esto de la hoja y el membrete? Sí. Sí. Estamos. Melanie, ¿todo claro? Sí. Estamos. Ok. Otra hoja. ¿Qué vamos a hacer para este día? ¿Dónde estás? Ahí. Ya sea que tengan su libreta o lo trabajen en hojas sueltas. Todos lo van a hacer. Tenemos los 2 centímetros para la encuadernación. Tenemos el espacio de 2 centímetros para, valga la redundancia, el margen decorativo. Y en el espacio de trabajo, fíjense bien, van a ser 2 hojas. 2 hojas igualitas. Van a hacer acá adentro una cuadrícula de 1 centímetro. ¿Por qué de 1 centímetro y por qué una cuadrícula? Esto nos va a servir de guía para que todos los trabajos, al menos los escritos y los que vayamos a hacer como planas, salgan parejitos. Esta hoja, uy, hagan de caso que eso estaba recto. Esta hoja la van a poner debajo de las que estén trabajando para que estas líneas les sirvan de guía. Van a ser plumones, con plumón lo van a hacer. O sea, esto rojo y esto amarillo no es necesario, pero los bordes, eso sí. Insisto, son 2 hojas con la cuadrícula a 1 centímetro. Les va a sobrar aquí un pedacito como de 8 milímetros y acá abajo como de 4. No es problema, así dejen. Todo esto es, insisto, para que los trabajos les queden rectos, parejos y sin ningún problema, porque llega un momento en el que dicen, mire, le puse el margen decorativo de 1 centímetro, pero ¿cuál era la indicación? 2 centímetros, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto hasta acá? Sí, Sí, todo. profe. Claro. Bien. Quiero ver. Sí, ahí se ve. Ahí estamos.
¿Sí se alcanza a ver eso? Sí. Bueno, los centangles. Para la próxima clase vamos a empezar con estas figuras. Insisto, necesitan tener ¿cómo que se llama? Sus 2 hojas con cuadrícula, hechas a plumón, nada de lapicero, plumón, el mediano, y quiero ver, bueno, sus hojas, nada de hojas de color, primero porque son demasiado opacas y no serviría de nada la cuadrícula que vayan a hacer. Segundo, las hojas de color las vamos a utilizar para otra cosa mucho más adelante. Ahorita solo son páginas, papel bond, carta, porque siempre hay alguien que quiere utilizar páginas de color, o sea, sí se ve bonito, pero estaría haciendo doble trabajo, porque la gente lo que hace con esas hojas de color es con lápiz hacer la cuadrícula para poder trabajar y después lo borra, etcétera, etcétera. No, no trabajemos por gusto, hagamos las cosas innecesariamente. Con esto nos quedamos hasta acá. Para la próxima semana, por favor, participemos más. Recuerden que esto es parte de la nota, ya se les había notificado, lo tienen en su calendario de actividades y lo tienen en las indicaciones generales para que después no me digan, mire, profe, ¿por qué quedé tan bajo? Porque no participa. ¿Sí? La clase la van a tener en YouTube también, por si necesitan repasar un poco el contenido y también para compensar esta calidad Full HD que tenemos en el video, porque Google Meet es lo más que da. Así que lo van a tener con mejor calidad en YouTube. Luego se les publicará el enlace. Hasta acá nos quedamos. Pasen una feliz tarde, buen provecho y carguen el teléfono para que no se les muera. Nos quedamos hasta acá. Adiós. Adiós, nos vemos. Adiós.